Hace 10 años, en 2016, el sarampión, esa enfermedad que hace siglos puso de rodillas a imperios enteros, parecía haber sido borrado de nuestro mapa. Pero hoy, en 2026, la historia ha dado un giro inesperado. El virus ha vuelto. Hablar o un estornudo de una persona infectada por sarampión es suficiente para contagiarse de la enfermedad, porque el virus viaja en las gotas de saliva y puede permanecer hasta 2 horas en el aire o en las superficies. Por eso, puede infectar a más de una decena de personas. Es de los virus más contagiosos que se han descrito en la historia de la humanidad. Básicamente, A pesar de existir una vacuna, los casos se multiplican. Esta es una crisis que se podía evitar. Si existe la vacuna, ¿por qué está repuntando una enfermedad que es prevenible? Es posible que la enfermedad más peligrosa de la historia no sea el virus. Antes de hablar de las enfermedades, es importante ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Vamos a viajar muchos años atrás, a una etapa conocida como el México prehispánico. Se le llama así porque ocurrió antes de la llegada de los españoles, es decir, antes de 1521. En ese momento, México no existía como país. En su lugar había muchos pueblos y culturas diferentes, cada uno con su propia forma de vivir, su lengua y sus creencias. El México prehispánico abarca un periodo muy largo, de más de 3000 años. Comienza aproximadamente en el año 1500 a.C. y termina en 1521 con la caída de Tenochtitlan. Para entenderlo mejor, se divide en 3 etapas: el preclásico, donde surgieron las primeras aldeas y comenzó la agricultura; el clásico, una etapa de gran desarrollo donde crecieron ciudades importantes como Teotihuacán y las ciudades mayas; y el posclásico, donde surgieron culturas como los mexicas, que formaron grandes centros urbanos y sistemas de organización más complejos. Este periodo se desarrolla en el territorio que hoy conocemos como México y parte de Centroamérica. Se dividía en 3 grandes regiones: Mesoamérica, donde se desarrollaron las culturas más avanzadas con ciudades, agricultura y comercio; Aridoamérica al norte, una región más seca donde los grupos eran más nómadas; y Oasis América, una zona intermedia donde algunas culturas lograron establecerse. Cada cultura se adaptaba al lugar donde vivía. Por ejemplo, los mexicas construyeron Tenochtitlan en medio de un lago, desarrollando canales y técnicas agrícolas como las chinampas. Los mayas vivían en zonas selváticas, donde construyeron grandes ciudades, y otras culturas se desarrollaron en montañas o valles, dependiendo de los recursos disponibles. El espacio no solo era un lugar, determinaba cómo vivían las personas. En la vida diaria, muchas personas se dedicaban a la agricultura, cultivando maíz, frijol y calabaza, que eran la base de su alimentación. También existía el comercio, donde se intercambiaban productos en mercados. Las ciudades tenían templos, viviendas y espacios organizados. Las personas seguían costumbres, tradiciones y creencias que formaban parte de su identidad. La vida estaba muy relacionada con la naturaleza y con el entorno en el que vivían. Entonces, el México prehispánico no fue solo un momento ni un solo lugar. Fue un periodo muy extenso, con gran diversidad de culturas, regiones y formas de vida. Un mundo organizado y en constante cambio, que nos ayuda a entender cómo vivían las personas antes de la llegada de los españoles y cómo comenzó a construirse la historia de nuestro país. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que viajar al momento en el que el sarampión apareció, aproximadamente unos 500 años atrás, en el corazón de la Gran Tenochtitlan. Para los mesoamericanos, el cuerpo no era solo carne y hueso, era un microcosmos conectado al universo. Las enfermedades eran vistas como una ruptura del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, un castigo de los dioses o la pérdida del tonali. A las grandes enfermedades como el sarampión se le conocía como cocolistli. No era un simple dolor, era un mal que devoraba poblaciones enteras. Ahora analizaremos el contexto social y económico, así como la vida cotidiana relacionadas con las enfermedades a lo largo del tiempo.
especialmente en el caso del sarampión. En el pasado, las enfermedades como el sarampión tuvieron un gran impacto en la sociedad. El sarampión llegó a México aproximadamente entre los años 1532 y 1534, después de la llegada de los españoles. Las poblaciones indígenas no tenían defensas contra esta enfermedad, por lo que muchas personas murieron en poco tiempo. En esta época no existían hospitales modernos ni vacunas, por lo que las personas utilizaban remedios naturales y medicina tradicional para tratar las Para enfermedades. entender la medicina mesoamericana, contamos con fuentes primarias como el Códice de la Cruz Badiano, escrito por el médico indígena Martín de la Cruz, donde se registró el conocimiento herbolario. A pesar de los años, el uso de ciertas plantas sigue vivo, dando permanencia al conocimiento de los indígenas. La medicina no desapareció, se transformó en medicina tradicional que millones de personas siguen usando hoy en día en México y Centroamérica. La problemática del sarampión puede impactar directamente en la escuela primaria, ya que cuando aparecen casos de esta enfermedad, algunos alumnos deben faltar a clases para evitar contagios a otros compañeros. Esto afecta directamente en su aprendizaje, porque al ausentarse varios días pueden atrasarse en sus actividades escolares. Además, puede generar preocupación en toda la comunidad escolar, incluyendo a nuestros maestros y familias. Por esta razón, es muy importante trabajar esta problemática desde la escuela primaria, ya que los niños se encuentran en una etapa donde están formando hábitos de higiene y cuidado de la salud. Enseñar sobre enfermedades como el sarampión en la primaria permite que los alumnos comprendan la importancia de la vacunación, el lavado de manos y otras medidas de prevención que ayudan a evitar contagios y proteger la salud de todos. Para abordar este tema se puede utilizar la metodología de aprendizaje basada en problemas. Esta estrategia se basa en el que el aprendizaje no inicia con un libro, sino con un problema real que sea cercano al entorno de los estudiantes. En este caso, el problema puede ser la aparición de casos de sarampión y la necesidad de prevenir contagios dentro de la escuela. También promueve el aprendizaje colaborativo, ya que los alumnos trabajan en equipos, lo que fortalece la responsabilidad compartida y el respeto por las ideas de los demás. Además, incluye la elaboración de un producto final, que puede ser un cartel, una campaña informativa o una exposición, donde los estudiantes compartan lo que aprendieron. En este proceso, el docente no solo explica el tema, sino que actúa como guía o mentor, orientando a los estudiantes durante la investigación y ayudándolos a resolver dudas. Para aplicar esta estrategia, primero se identifica una situación que se acerca a la realidad de los alumnos, como la importancia de prevenir enfermedades contagiosas dentro de la escuela para cuidar la salud de todos. Después, los alumnos recolectan información identificando lo que ya saben sobre las enfermedades y lo que necesitan investigar, como sus síntomas y formas de prevención. Posteriormente, se formula el problema con mayor claridad, planteando preguntas como ¿qué acciones podemos realizar para prevenir enfermedades dentro de la escuela? Luego, se organiza la experiencia planeando actividades como investigar en libros, observar videos educativos o elaborar dibujos informativos. En la siguiente etapa se vive la experiencia, donde los alumnos trabajan en equipo para crear carteles, campañas de prevención que puedan compartir en la comunidad escolar. Finalmente, se presentan los resultados exponiendo sus productos ante todos sus compañeros y reflexionando sobre la importancia de prevenir enfermedades y cuidar su salud. Ahora, desde la metodología del aprendizaje basado en problemas, podemos plantearnos la siguiente pregunta. Si el día de hoy existe la vacuna, ¿por qué todavía hay sarampión? Esta pregunta nos ayuda a conectar el pasado y el presente. Una de las principales razones es que no todas las personas se vacunan. En algunos casos, esto ocurre por falta de información, desconfianza o por influencia de noticias falsas. Pero también existen lugares donde el acceso a los servicios de salud sigue siendo limitado, lo que dificulta completar el esquema de vacunación. Aquí podemos identificar un cambio histórico muy importante. Antes no existían las vacunas, mientras que el día de hoy sí contamos con ellas. Sin embargo,
permanece el reto social de garantizar que toda la población acceda a esta protección. Sin embargo, todavía existen problemas sociales y económicos que afectan la salud de las personas. Un ejemplo actual de esto se puede observar en campañas de vacunación en lugares públicos como el metro de la Ciudad de México, donde se colocan módulos para facilitar que las personas se vacunen. Sin embargo, en algunos casos las vacunas disponibles son muy pocas y se terminan muy rápido, lo que provoca que muchas personas no alcancen a vacunarse. Otro aspecto importante en el contexto social actual es la desinformación. Durante la pandemia de COVID-19 surgieron muchos rumores y noticias falsas sobre las vacunas. Algunas personas comenzaron a desconfiar de ellas creyendo que podían ser peligrosas o causar daños en la salud. Esta desconfianza ha provocado que algunas personas decidan no vacunarse, lo que facilita que enfermedades como el sarampión puedan reaparecer. Según la Organización Mundial de la Salud, la desinformación sobre vacunas es uno de los principales retos actuales para prevenir enfermedades. Actualmente, la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda es una médica infectóloga pediatra, investigadora y profesora mexicana, presidenta del Grupo Técnico Asesor de Inmunizaciones, directora en el Instituto Nacional de Salud Pública e investigadora emérita del CONACYT. Sostiene que un brote en pleno siglo XXI es un fracaso de la memoria colectiva. Ella ha identificado un fenómeno sociológico. Después de la pandemia de COVID-19, la población está cansada de hablar de virus. Advierte que las redes sociales han propagado miedos infundados. Su postura es que el Estado debe recuperar la narrativa de la verdad científica mediante un manejo de fuentes transparente y confiable, mostrando los datos reales de hospitalizaciones y complicaciones para que la gente entienda el riesgo real del sarampión. Menciona que la historia nos demuestra que sí sabemos cómo vencer al virus. El problema es que hemos olvidado lo peligrosas que son estas enfermedades al no verlas activas por tanto tiempo. Un brote de sarampión hoy es un llamado de atención de la historia. A pesar de los siglos de avance científico, lo que está pasando actualmente nos recuerda una verdad incómoda. Lo que en Mesoamérica fue el cocolistli que diezmó a la población por falta de inmunidad e información, hoy resurge no por falta de conocimiento, sino por la ruptura de los esquemas de vacunación. La historia no es solo para leerse, es una fuente de datos que salva vidas al predecir el comportamiento de las crisis sanitarias. Las vacunas no sirven porque igual te enfermas y además aprovechan de ponerte chips para controlarte. Eso diría una persona que no tiene ni idea de cómo funcionan las vacunas. Pero dejemos los mitos a un lado y veamos de forma fácil qué son las vacunas. El objetivo es blindar a la capital mediante la instalación de 500 puntos de inmunización que incluyen sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia, Bellas Artes y la Basílica de Guadalupe, además de 50 módulos en zonas de alta afluencia. Desde que inició esta campaña masiva de vacunación en el 2026, prácticamente la semana del 7 de febrero, hemos aplicado 18.3 millones de vacunas. Es un número... Sarampión activa jornada de vacunación en Itzón ante brote en Sonora, como parte de la campaña emergente de salud. Finalmente, desde el análisis crítico, comprendemos que las enfermedades no solo tienen una dimensión biológica, sino también social. La vacunación es una responsabilidad colectiva, porque protege tanto a quien recibe la vacuna como a toda la comunidad. Cuando parte de la población no se vacuna, aumenta el riesgo de brotes y contagios. Esto demuestra que los avances científicos son muy importantes, pero también depende de decisiones sociales, educación en salud y acceso a una información confiable. Recordemos que para que un virus se considere erradicado, al menos el 95% de la población ya debe de estar vacunada. En conclusión, el sarampión permite entender cómo un problema histórico sigue teniendo relevancia en la actualidad y cómo la prevención sigue siendo una herramienta fundamental.
Las vacunas representan uno de los mayores logros en la historia de la salud pública, ya que han permitido prevenir enfermedades que antes causaban grandes epidemias y pérdidas humanas. Desde entonces, el conocimiento científico y el desarrollo de vacunas han permitido controlar e incluso erradicar esta enfermedad en distintos momentos de la historia. Sin embargo, la actualidad nos demuestra que estos avances no son permanentes si no se mantienen. El reciente resurgimiento del sarampión en algunos lugares evidencia que cuando una parte de la población deja de vacunarse, el riesgo regresa. En conclusión, las vacunas no solo previenen enfermedades, sino que también nos enseñan sobre la solidaridad, responsabilidad y el impacto de nuestras decisiones en la sociedad.